Este programa está patrocinado por Four Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket Startup School. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, una iniciativa de Four Founders Capital, donde ya sabéis que cada 15 días tenemos ocasión de conversar con los y las profesionales, con los que tenemos ocasión de aprender. Hoy traemos una historia extraordinaria, una trayectoria profesional de la que tomar ejemplo. Hablamos de uno de los fundadores de Seed Rocket Four Founders y además también el fundador de eDreams. Y como decíamos, con una trayectoria profesional de la que tomar buena nota, así que hoy seguro que no tiene desperdicio la charla que tendremos con Javier Pérez Tenesa. Jesús Monleón, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos, de primavera. De primavera trompetera, sí señor, porque hace un calor extraordinario. No sé en qué punto del mundo nos estáis escuchando ahora mismo, pero los que estáis ahora mismo cerca del Mediterráneo estaréis pasando el mismo calor que Jesús Monleón y servidor de ustedes. También nos acompaña de nuevo Marc Badosa. ¿Cómo estás, Marc? Bienvenido. Muy bien, Edu. ¿Qué tal? ¿Estás cerrando ronda y necesitas financiación adicional? ¿Quieres diluirte lo menos posible? En Lean Finance somos especialistas en conseguir tu préstamo en ISA sin avales, con las mayores garantías posibles, gestionando todo el proceso. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con nosotros en info@leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. Jesús, Marc, todo vuestro, adelante. Muy bien, oye, pues hoy tenemos una historia que a mí me apetecía mucho compartir. La verdad es que el personaje es Javier, es excepcional, ¿no? En todo lo que ha hecho profesionalmente y personalmente, y comparte, pues es socio con Marc y conmigo y con Marek. Y la verdad es que me apetecía mucho que pudieras compartir tu historia y tu experiencia, porque yo lo escucho cada jueves, ¿no? Que nos sentamos nosotros y compartes a veces, pues compartimos experiencias que hemos tenido, compartimos anécdotas, y la verdad que me parecía como genial que el resto de gente, el resto de audiencia u otros emprendedores pudieran conocer más en detalle opiniones tuyas y experiencias tuyas. Así que, Javier, si te parece, si quieres explicarnos un poquito tu trayectoria profesional antes de crear eDreams, cuál es tu background, en qué te formaste, por dónde pasaste antes de lanzar eDreams y por qué creas eDreams. A mí siempre me gustó la innovación y soy bastante internacional porque tengo familia franco-holandesa, española, nacido en México, etc. Y entonces rápidamente a mí lo que me atrajo era algo nuevo en su momento, que era estudiar ingeniería aeroespacial, y empecé mi primer trabajo diseñando satélites en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Pero luego también me di cuenta que eso iba demasiado lento para lo que yo quería en la vida, y eran empresas estatales, gubernamentales, donde todo tardaba mucho. Entonces me pasé como al contrario, a una empresa que iba súper rápido, ambiciosa, que se llama McKinsey & Company, que es una consultora de estrategia, que me encantó en todo, aprendí muchísimo, pero lo que no me acaba de gustar era que la parte esta de innovación me faltaba, ¿no? Entonces yo finalmente pues encontré mi sitio en la vida cuando me admitieron en la Escuela de Negocios de Stanford y me fui a Silicon Valley en el 95. Y llegué ahí justo el momento que se creó la primera salida a bolsa de la primera compañía de Internet de la historia, que fue Netscape Communications, la compañía que inventó el primer navegador web. Yo ya cuando vi el Internet dije, esto es lo mío, porque es algo en donde se puede innovar, se puede crear valor, cambiar la vida de mucha gente, y aparte hacerlo de una forma rápida donde yo pueda tener un papel relevante, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la suerte de poder trabajar en Netscape, ahí en Silicon Valley. Un poco antes de terminar mi MBA, ya empecé a trabajar en el 96, y estuve en el 99, donde ya era imposible, viviendo en esa época en Silicon Valley, no querer empezar tu propia empresa, ¿no? Y es lo que hice, pues con fondos de capital riesgo europeos y americanos en la época, pues lanzar eDreams. ¿De dónde surge la idea de eDreams? También la experiencia previa que teníais en Travel, que no creo que por lo que yo sé era bien poca, o a lo mejor me equivoco. ¿Qué oportunidad veis en ese momento? Lo que veíamos era el impacto de Internet que iba a cambiar el mundo, ¿no? Y el resto ya de exactamente qué vino ya más de un análisis de negocio, de diferentes verticales que estuvimos viendo, sobre todo James Hare y yo, que somos los fundadores iniciales, a los que luego se unió Mauricio. Pero James y yo pues estuvimos viendo y jugando con diferentes modelos que tenían que ver en parte con sitios donde veíamos que había un poder importante del Internet, podía cambiar, y en los viajes está claro, ¿no? Porque es un negocio muy global, se vendía de una forma muy tradicional, con folletos en papel, que eran caros, eran limitados, donde no había disponibilidad online, y todo eso veía uno ya que el que existiera disponibilidad online, comercialización infinita de cualquier destino a cualquier origen, pues podía ser un game changer
en una industria enorme a nivel mundial y que nos apetecía a nosotros en particular, porque siendo yo europeo y con ganas de en algún momento volver a Europa, pues Europa es un gran continente para los viajes. O sea, fue un ejercicio puramente teórico de salida de consultoría, de estudiar mercado y ver qué oportunidades había, ¿eh? La parte de viajes, yo diría que sí. La parte de Internet era, bueno, era aprovechar una oportunidad revolucionaria que pasa una vez cada 6 décadas o algo así, ¿no? Una cosa tan revolucionaria como el Internet yo nunca había visto en la vida. Entonces eso era obvio que había que hacer algo en Internet y estuve viendo muchas cosas. ¿Cómo montas ese equipo? ¿Cómo montáis ese equipo? ¿Quiénes fueron los socios iniciales? ¿Cómo convences a esos socios iniciales para lanzar el proyecto? Muy orientado a Europa, ¿no? Sí, en efecto. Es a través, claro, de lo que va haciendo uno en el pasado, ¿no? Y ahí me ayudó mucho ese paso que fue corto, pero muy fructífero en McKinsey, que es lo que me acabó también llevando a Stanford. Entonces, entre mi red de McKinsey, de gente que ha trabajado conmigo en McKinsey, mi red de Stanford y la red también de Goldman Sachs, en el que trabajé también en el verano en Stanford entre el primer y segundo año, había mucha gente pues muy trabajadora, muy ambiciosa, muy, voy a decir brillante, que tenía ganas y que se dio cuenta de la oportunidad de Internet, ¿no? Entonces, llevaban tiempo y dijeron, Javier, si haces algo, dinos, porque o bien a unos decían, dinos para que invirtamos o dinos para que hagamos algo, ¿no? Entonces, un poco así, yo creo que hay proyectos que toman vida propia, ¿no? Y me ha pasado un par de veces, en For Founders desde luego es uno, y en eDreams es otro, donde uno empieza con una cosa, pero en cuanto lo cuenta alguien, tiene sentido y ese alguien quiere participar. Y entonces, con la participación de ese, de repente, se hace el proyecto en sí más atractivo, ¿no? Y así poco a poco, pues, fueron entrando, pues, James, Mauricio, que tiene unos perfiles brutales, ¿no? Están en Princeton y Berkeley, Mauricio, Harvard y Stanford, James, y que habían trabajado en Internet antes los dos. Mauricio estaba llevando temas de Internet en Schwab, que es el primer broker online, y en esa época no había gente con experiencia de Internet, con lo cual encontrar gente, y James tenía experiencia como fundador de una empresa anterior, pequeñita, pero ya sabía lo que era fundar una empresa. Y luego, pues, mi primer inversor, que es Max Esteban, pues era una persona que llevaba en Goldman Sachs muchos años, entonces tenía muchos ideas y muchos contactos de gente con quien ganar, con quien conseguir financiación. Y también había invertido en turoperadores, con lo cual también sus turoperadores fueron mis primeros proveedores, ¿no? El CFO Alex Wagenberg también era contacto de Mauricio y de Max, que había estado en Goldman Sachs. Y bueno, pues todo este equipo inicial, que fue un equipo muy profesional, porque todos venían de grandes empresas líderes en sus segmentos, ¿no? O bien de McKinsey, o bien de Goldman, o bien de empresas importantes, pues de Netscape, que era el líder en ese momento de Internet. Y eran todos internacionales, pues, y jóvenes, más o menos de la misma edad, todos teníamos alrededor de 30 años. Pues conseguimos crear un equipo muy potente, creo yo, en Barcelona, porque rápidamente pasamos de Silicon Valley a Barcelona, de esta gente, que fue lo que hizo, yo creo, la gran diferencia que nos permitió, por un lado, conseguir mucha financiación y por otro lado, pues que a la gente le apeteciera unirse a ese equipo. ¿Cuál fue el tamaño de esa primera ronda que hiciste? Bueno, a lo mejor hicisteis primero Business Angels, pero que enseguida entraron algunos inversores. La primera ronda, primera, que fue Serie A, se llamaba Serie A, aunque ahora es pequeña para una Serie A, la hice yo solamente estábamos James y yo en la empresa y teníamos un business plan como de 3 páginas de papel. Y con eso, en 2 semanas, desde que empecé a decir yo que quería hacer algo hasta que recibí todos los term sheets finales, tardaron 2 semanas, y conseguimos 1,5 millones de euros a una valoración PRI de 3 millones. O sea, fue lo primero, ¿no? Y luego enseguida, ya después de eso, es cuando se incorporaron ya pues Mauricio y Alex, etcétera. Y en muy poco tiempo, esta ronda fue, creo, diciembre del 99. Y en el 2001 ya habíamos hecho 2 rondas más, que en total eran 30 millones de euros de ronda. Y ya la valoración post-money de la tercera ronda, donde todavía la empresa era muy pequeñita y no valía gran cosa, de verdad, pero la valoración ya era 70 millones, ¿no? Que luego, evidentemente, mucha gente pensó en un momento dado que valía 0 la empresa después de esa ronda y que iba a morir, y que tuvimos momentos donde parecía la situación muy, muy grave, y luego acabó valiendo 1.600 millones, ¿no?, en la bolsa. Pero bueno, es una historia muy larga donde pasas por muchos altos y bajos. Oye, ¿y cómo pasáis, o sea, eDreams, mirando la evolución de la facturación, lo montáis el año 99, cerráis vuestra primera ronda, pero el año 2000 hacéis 8 millones de facturación, 2001 14 millones, 2002 18, pero el 2004 salta directamente a 65 millones
y 2005 a 170 millones. O sea, prácticamente en 5 años, 170 millones de facturación. ¿Qué hacéis exactamente para poder dar ese salto de esos 14 millones a 170 millones? O sea, ¿qué es lo que cambia exactamente en el mercado o en la compañía? Vamos. Lo que cambia, yo creo, es lo que ahora yo no sabía, pero ahora se llama Product Market Fit. Nosotros empezamos vendiendo paquete de turoperador vacacional. Y ese paquete en esa época lo teníamos turoperadores offline, digamos, ¿no? Con lo cual no te podías conectar a su inventario directamente. Entonces lo que hacías era que cargabas en la web unos paquetes manualmente y cuando te intentaban hacer una petición tú tenías que llamar por detrás al turoperador, intentar ver disponibilidad, etc. Era un proceso muy manual con muy poco disponibilidad, la verdad, era poco lo que había, lo que pudieras tú cargar con un equipo pequeño, pues manualmente, ¿no? Entonces, el gran cambio es cuando desarrollamos el motor de vuelos, porque en la industria de los vuelos había una infraestructura muy grande que se había creado ya en los años 70, en las que todas las compañías aéreas se conectaron entre ellas a través de unos sistemas de distribución con tecnologías antiguas y tal, que son los GDS, Amadeus, Sabre, etcétera, pero que estaban ahí, ¿no? Entonces, nosotros nos pudimos ir conectando esos sistemas y entonces de repente tuvimos una máquina poderosísima, ¿no? Que te conectaba a cualquier cliente del mundo con cualquier vuelo del mundo. Entonces se creaba una marketplace infinito, con potencial de crecer infinito y bueno, y la gente empezó a ver que además añadíamos mucho valor porque empezamos a enriquecer mucho la experiencia respecto a lo que había afuera. Añadimos a las compañías low cost, que las agencias de viaje no vendían ninguna. Empezamos a mezclar las low cost con las tradicionales, creando producto que no existía en ningún sitio. No lo podías comprar ni en la compañía low cost, ni en una agencia tradicional, ni en la compañía tradicional. Y eso, en la práctica, ahorraba mucho dinero en los vuelos a los clientes. Y claro, entonces, con un producto bueno que cada vez era mejor, porque cada vez había más opciones. Es un mundo muy complicado el del billetaje aéreo, lo cual es bueno porque cada vez puedes hacer más cosas para hacerlo mejor. Y una demanda pues casi infinita y una oferta infinita, que aparte también la demanda la conseguimos entrando en Google. Fuimos los primeros clientes de Google AdWords y nos convertimos en uno de los mayores de Europa. Rápidamente, pues era, no voy a decir fácil, pero resultó pues muy bonito ver cómo crecía de una forma espectacular, multiplicando por 2 o por 3 varios años seguidos, ¿no? Porque entiendo que a nivel tecnológico no tenía que ser trivial, ¿no? O sea, entre comillas, estar comprando Google AdWords, pero aparte enlazando, por ejemplo, compañías low cost, porque estas low cost sí que no estaban conectadas a sistemas. Exacto, y aparte tampoco querían ser distribuidas, con lo cual había una lucha tanto legal, que tuvimos juicios en cada país de Europa, hemos tenido juicios y ganado juicios, contra Ryanair, por ejemplo, y también había una batalla tecnológica donde Ryanair intentaba que por ninguna forma pudiéramos nosotros ofrecer sus vuelos, ¿no? Y lo bueno es que ellos son una compañía aérea y nosotros somos una compañía de ingenieros, ¿no? Entonces nuestros ingenieros siempre fueron mejores que los de Ryanair y toda la vida pues, hemos conseguido distribuir ese producto. Pero es verdad, o sea, la máquina al final es brutal porque estaba integrado desde que la persona hacía el primer clic en Google hasta que venía a nuestra web, buscaba los precios, reservaba, pagaba, emitía, etcétera. Todo esto hasta que medías todo eso y volvías a alimentar el ciclo para que la máquina tomara decisiones de precios y de bidding, que todo era automático al final, pues son millones de líneas de código con pues cientos de años de ingeniería, ¿no? ¿Y qué es lo que, o sea, eDreams es una compañía exitosa? No sé, yo estaba mirando el otro día las cuentas de resultados, el 2019 pre-COVID, ¿vale? Pues es una compañía que genera EBITDA significativos. ¿Qué es lo que tú destacarías como factor de éxito que tú crees que os llevó a ser exitosos? O sea, analizando un poquito, echando la vista atrás, ¿qué es lo que tú dices, esto fue lo relevante? Sí, yo creo que hay ciertas cosas, ¿no? Que una de ellas es que el equipo siempre intentamos contratar o juntar a gente que fuera muy potente, que ya viniera con experiencia potente de antes, muchas veces de gran empresa también, aunque fueran jóvenes, pero que ya hubieran hecho cosas y que tuvieran una buena educación de negocios o tecnológica, sin duda. Y teníamos, yo creo que intentamos que fueran gente de las compañías o las escuelas de negocio líder. Y había gente, pues digo, de Goldman, de Berkeley, Princeton, Stanford, Harvard, de lo que quieras. Ahí hay, ¿no? Y todos han trabajado internacionalmente, con lo cual todos tienen ambición global y capacidad para ejecutar globalmente. Lo segundo, que está un poco unido a lo primero, es que pudimos financiarla muy bien y eDreams le resultó razonablemente sencillo levantar dinero. En su época, cuando levantamos los 30 millones, era una de las rondas más altas de toda Europa, ¿no?
Y luego ya, pues cuando hicimos los LBOs por mil millones, pues ya ahí nos convertimos en la más grande compañía de Europa, y cuando hicimos el IPO nos convertimos en la compañía más grande del mundo en venta de vuelos y la de mayores beneficios de Europa, con lo cual siempre fue muy ambicioso el producto, y siempre tuvimos acceso, y lo cuidamos mucho, a los mercados, ¿no? De capital, tanto privado como público. Y yo creo que el crear un producto útil y tener una visión que nunca fue de a ver si la vendemos rápido y nos ganamos mucho dinero, sino a ver cómo podemos hacer esta compañía más grande y vamos a mantener y seguir y sacar la bolsa, pero el sacar la bolsa es para seguir de nuevo, ¿no? Nuestra opinión era seguir siempre, ¿no?, en la compañía, y siempre muy ambiciosos también. Ahí, Javier, has comentado como factor de éxito el equipo que montasteis, ¿no? Y la capacidad de atraer talento, que entiendo que ese talento, o sea, una vez juntas perfiles muy potentes, pues se va retroalimentando y consigues atraer talento, pero también se tiene que incentivar y pagar sueldo de mercado, entiendo. Que por lo que los perfiles que estás comentando no debía ser sencillo ni barato, ¿no? En esa época. Sí, no, hay que diferenciar entre talento y mercenarios, ¿no? Y yo he tenido de las dos, ¿eh? Más tarde, cuando la empresa se hizo grande, empezamos alguna vez a traer un poco más a mercenarios que querían unos sueldos altos, ¿no? Cuando eres una startup tienes el lujo de que no puedes ofrecer sueldo anual alto. Lo que puedes ofrecer son muchas stock options, que si la gente pues cree la historia y los números y las proyecciones, pues puede ser que gane muchísimo más, que es lo que pasó en el caso de Dreams, que todo el mundo ganó muchísimo más de lo que estaban ganando en Goldman Sachs si se hubieran quedado, ¿no? O en grandes compañías, porque no hay sueldo que te pague lo que puede crear una empresa startup cuando se revalorizan las acciones. Entonces, sí fuimos muy generosos en general con la política Stock Options. A todo el mundo en eDreams tenía Stock Options, desde la secretaria hasta la recepcionista, hasta todo el mundo, hasta los agentes de viajes. Y luego para la gente que era, pues claro, mientras más importante, pues tenía que ser algo que te cambiara la vida, ¿no? Y yo creo que le cambió la vida a mucha gente. Antes no te quería interrumpir, ¿no? Comentabas, oye, 2001, pero es que el 2001 hubo el atentado a las Torres Gemelas, el 11S, que puso en jaque a todo el sector de travel, bueno, al sector de los aviones especialmente, pero luego el SARS ha ido constantemente, entre comillas, no crisis, pero sí impacto en el mundo del travel. Por ejemplo, ahora mismo pues acabamos de vivir todo el tema de COVID, y a mí me da la sensación que el sector travel siempre como se mueve pues muy para arriba, muy para abajo, y me gustaría saber desde dentro cómo vivís, porque claro, estamos diciendo, oye, es una empresa exitosa, llegaba a 1.600 millones, facturaciones, pero cómo vives internamente todas estas crisis de mercado que os pueden afectar. Bueno, sí, la verdad es que pues durante los 17 años que estuve yo llevando eso, es que yo no recuerdo un año que no hubiera una crisis, porque como bien dices tú, todas las vivimos, ¿no? El estallido de la burbuja.com, las Torres Gemelas, la guerra de Irak, el SARS, la crisis financiera, siempre había una, ¿no? Pero yo creo que la enorme ventaja que contábamos nosotros es que estábamos en un mercado muy grande y muy conectado, donde nosotros teníamos un producto muy superior a lo que había fuera, que de verdad generaba muchísimo valor, ¿no? Y éramos muy pequeñitos, con lo cual, claro, como el mercado es tan grande, nosotros las ganancias de cuotas podían, o sea, si el mercado caía 10%, nosotros ni nos enterábamos, pero nosotros teníamos una cuota que sería el 0,1 por mil del mercado inicialmente, y pasábamos al 0,2, 0,3 por mil y ni te enteras, ¿no? De esos cambios macros de la industria, porque estás ganando cuota a una velocidad tan rápida que puedes hacerlo durante muchos años. Incluso todavía ahora, pues las cuotas siguen siendo de 1 o 2% de todo el mercado, ¿no? Por muy grande que seas. Con lo cual, pues siguen ganando cuota las compañías online de viajes, y yo creo que lo seguirán, porque aparte cada vez se va retroalimentando el bicho, ¿no? Cada vez con lo que crean unos, pues puedes mejorar todavía más el producto y aparecen nuevas oportunidades que crean nuevas necesidades, y es un círculo virtuoso bastante potente, ¿no? Javier, has comentado que en el 2001 creo que habíais levantado 30 millones de dólares hasta la fecha. ¿Hay más rondas antes que eso? Todo el dinero que entró en eDreams para financiar eDreams fueron 30 millones, de los cuales verdaderamente nos gastamos 20, porque siempre tuvimos 10 en caja. El resto de dinero, que es mucho dinero, ha sido para comprar y vender, ha sido todo secundario, de gente que ha vendido su participación y gente que la ha comprado, ¿no? Y eso ha habido muchas transacciones de ese estilo. Entonces lleváis un crecimiento espectacular, y en 2006 se produce una leverage buyout, ¿no? Porque Associates, si no me equivoco. Explícanos cómo se produce esa operación, cómo es la compra apalancada. eDreams ganaba, entiendo que era rentable en ese momento, si no se podía haber ejecutado. Bueno, sí, en 2006 pues habíamos seguido creciendo un montón, ¿no?
y teníamos unos 300 millones de facturación, vendíamos al año, no, 300 millones y un EBITDA de 10 millones. Y bueno, decíamos EBITDA porque es lo que se utiliza, pero los beneficios eran 10 millones porque no teníamos deuda en esa época y tampoco teníamos grandes activos que tuviéramos que depreciar, con lo cual la generación de caja era parecida a 10 millones al año. Y los LBOs solo se pueden hacer con compañías que ganan mucho dinero y que generan un flujo de caja constante, porque como va, es un negocio, para que lo entienda la gente, muy parecido al de la gente que se compra una casa con una hipoteca. Ellos pagan una parte, ellos pequeñita, y la mayor parte la pagan con una hipoteca, y lo que utilizan es que alquilan la casa para que con el alquiler van pagando la hipoteca, ¿no? Con lo cual, al final de 20 años, ellos con el alquiler han pagado toda la hipoteca y en el fondo tienen una casa que vale, suponte, pues 5 millones y ellos solo pagaron la entrada, que eran 100.000, con lo cual es un buen negocio. Ese es el negocio del LBO, ¿no? Entonces, en el caso de TA, pues por ejemplo, la compra fue de 150 millones y ellos metieron 70 millones de deuda y 80 millones de cash. Y con lo que eDreams generaba de cash flow, pues iban pagando la deuda y el principal. Y al final, pues acabaron vendiendo por 300 millones, de los cuales hay que pagar la deuda. Si quitas la deuda, que habíamos pagado una parte, etcétera, pues les quedaron como 240 millones por los 80 que habían puesto de equity. Con lo cual, aunque la valoración de la empresa solo se multiplicó por 2 en el periodo que estuvieron ellos, en 4 años, la valoración del equity se multiplicó por 4. Ellos con esa inversión de 80 millones, pues ganaron 240 millones, ¿no? Que es un montón, como te imaginas. Solamente en carry, para nosotros que somos de Venture Capital, pues 48 millones de carry solo con esa operación, ¿no? Y Javier, esto no ha sido común, ¿verdad? O sea, que private equities, bueno, luego hablaremos de la siguiente operación, pero tal vez ahora sí que se vive más, pero en aquel momento no era lo habitual, ¿no? Que hubieran operaciones de private equity entrando en compañías, digamos, digitales o startups con altos crecimientos. La pregunta es, ¿por qué vosotros continuáis? O sea, ¿o qué se incentiva a vosotros a continuar? Simplemente hay un cambio de accionistas y vosotros os quedáis, no os quedáis en la compañía. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, lo de que sea común o no, pues depende al final eso, ¿no? De los private equity, si de repente la empresa deja de ganar dinero, no pueden pagar la hipoteca y entonces, digamos, los bancos se quedan con la empresa, con lo cual pierden toda su inversión y es muy alto riesgo. Entonces ellos tienen que estar seguros, muy convencidos de que la empresa puede generar unos flujos estables. Por eso es muy normal tener private equity en inmobiliario, en cosas así que son como muy predecibles, ¿no? Y es verdad que hay mucho menos en cíclicos, etcétera. Pero es verdad también que se ha ido desarrollando. eDreams es verdad que fueron las operaciones más grandes en su momento, tanto la de TA fue la más grande de viajes hasta la época y luego la que hicimos con Permira fue la más grande hasta la época, pero el mismo año que pasó Permira, pues Ardian compró GoVoyage, por ejemplo, que luego nos fusionamos con ellos. Entonces, ha habido alguna que otra, ¿no? Pero, en efecto, el meter mucha deuda en una empresa te crea un estrés bastante grande, porque cuando te prestan dinero, te ponen unas condiciones los bancos que tienen que cumplir tu cuenta de resultados, que son muy complicadas, se llaman los covenants, ¿no? Y tienes que tener unos ratios de beneficios a deuda, de beneficios a caja a deuda. Hay como 10.000 ratios financieros que tienes que cumplir, que entonces de repente si te pasa un September 11 o una cosa de estas que pasan, te hace la vida un poco más compleja, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no hay tanta gente que entre. Primero, porque no hay tantas que ganen mucho dinero, hay poquitas. Y luego, porque el cíclico y cosas de grandes primeros son difíciles. Pero bueno, la otra parte es que cuando entra a diferencia de cuando tú vendes la compañía a un industrial, ¿no? Si hubiera vendido a Expedia o a Travelocity en su momento, que eran las grandes, pues ellos ya saben el negocio, conocen, tienen equipos y típicamente no necesitan a todo un equipo y mucho menos a los tíos más caros, ¿no? Entonces, lo normal cuando te vendes tu empresa a otra es que en algún momento pues, los fundadores de la empresa pequeñita se vayan. En un caso del bio no es así, es al revés. Ellos lo que necesitan brutalmente es al equipo, porque ellos son financieros y no saben llevar empresas. Entonces, al revés, ellos te ponen una condición y es muy importante para ellos de que tú sigas teniendo, bueno, ellos le van a reinvertir, pero en el fondo es que tú no vendas tampoco toda tu participación, que te quede mucho, dicen skin in the game, no sé, que carne en el asador. Por ejemplo, cuando entró TA, pues nosotros, todos los accionistas financieros vendieron, ¿no? Por los 150 millones de valoración, los Serie A, los primeros inversores de eDreams, multiplicaron por 25 su retorno, pero el equipo vendimos solo entre la mitad, depende de la persona, entre la mitad y 75% de lo que teníamos, ¿no?
y nos quedamos con una parte importante, que aparte como iba muy bien la empresa y creíamos que iba a valer mucho, pues creíamos que valía la pena seguir llevándolo. Y para el equipo funciona bien también porque, aparte de darte liquidez, que también está bien, porque llevamos ya bastante años trabajando, ¿no? 7 años, y de repente tienes ahí un colchoncito que está muy bien. En mi caso y en el de muchos nos hubiera permitido ya no volver a trabajar nunca más en la vida. Pero por otro lado, pues te dan más acciones también pues para compensarte las que has vendido, ¿no? Para tener stock options. Y entonces más o menos generas liquidez sin diluirte. Entonces es económicamente muy atractivo el deal para el management, ¿no? ¿Y cómo cambia el consejo de que de unos VCs que a lo mejor apuestan más por growth a... Cambia radicalmente cada vez. Yo he tenido, pues, a ver, cada ronda era un consejo diferente, luego cada LBO uno diferente, y luego hicimos las adquisiciones otro diferente, y cuando lo hicimos IPO otro diferente. Y todos han sido muy diferentes. Los primeros, que eran todos de VCs que tenían porcentajes pequeños, eran interesantes porque, bueno, eran más de emoción, de apoyo, de mentorship, era lo que hacía el consejo. Como no había grandes métricas financieras ni grandes fortunas, pues tampoco había grande debate sobre business plans, etc. Bueno, y cuando eran VCs, pues al final mandaba yo absolutamente. Era yo amo y señor de la empresa, pues porque todos tenían menos participación que yo y estaban muy, muy distribuidos. Con TA, de repente había un dueño, porque TA tenía 75% de la empresa y el resto del management teníamos 25%, algo así. Pero por el estilo de fondo que es TA, que es un fondo de growth, pues sí, pusieron un poquito de deuda, pero sin pasarse, y también opinaban, pero sin querer imponer, tampoco eran enormes las cantidades todavía que ponían. Dependía mucho del éxito, que creciera mucho la compañía, y para que creciera, pues necesitaban al management. Entonces fue más de apoyar al management y, eso sí, incitarnos a internacionalizar, que internacionalizamos y hizo mucho. Pero en el consejo ahí éramos 4 personas, éramos James, yo y 2 de TA. Cambió mucho, ¿no? De consejos de 10 personas a consejos de 4. Y luego ya cuando llegó Permira y nos fusionamos con GoVoyage y compramos Opodo, y todo, entonces ya se hizo consejos muy grandes con muchísimos financieros. Había el experto en fiscalidad internacional, el experto en legal, el experto en tesorería, ¿no? En gestión de caja y tal. Y entonces se volvían unas discusiones extremadamente financieras muy complicadas, donde venía mucha gente a dar opiniones y visiones, y eran más duritos. El estilo private equity es duro, son consejos complicados. Oye, porque exactamente tú comentas, en el año 2011 vendéis de TA Associates a Permira, de nuevo volvéis a hacer un LBO. Sí, lo mismo. Vendemos un trozo, nos dan más acciones y nos quedamos. Y ahí sí que iniciáis como un proceso para consolidar la industria, ¿no? Exacto, eso ya muy empujado por ellos, porque estos fondos son fondos de 4.000, 7.000 millones de euros, y casi su problema es que tienen que desplegar todo ese dinero que les han dado. Entonces ellos están locos por poner dinero en cosas, estaban en ese momento, ¿no? Y entonces pues a nosotros pusieron esos pues 300 millones más o menos, pero vieron la oportunidad de poner otros 300 en GoVoyage y otros 400 en Opodo, y juntarlo todo y tener ahí 1.000 millones de apuesta, ¿no? Y estaban emocionados con eso, porque aparte creían que se podía crear mucho valor consolidando y creando el líder absoluto. Y bueno, y ahí pues tampoco quedaba mucha más que seguir, porque al final, de nuevo, ellos eran los dueños, ¿no? Y había un poco que seguir lo que querían hacer ellos. Y entonces hicimos eso, sí, vendimos a Permira, que fue un muy buen deal para todos, y habíamos crecido muchísimo hasta esa época, todo orgánicamente, pero ahí en ese año, del 2010 que vendimos a Permira, al 2011 que compramos las otras dos, fue un año de crecimiento brutal, pero esta vez inorgánico, donde multiplicamos de nuevo por 3 el volumen, ¿no? Cuando vendimos a Permira y Dreams vendía 1.000 millones y tenía 30 de EBITDA, y compramos y fusionamos a otras dos, cada una igual, de 1.000 millones y 30, con lo cual enseguida me encontré yo que de un día para otro tenía que gestionar 3.000 millones de ventas y 90 millones de EBITDA, y una complejidad enorme, porque Dreams estábamos muy concentrados en Barcelona esencialmente y un poquito en Milán, pero Opodo tenía como 15 oficinas, una en cada país, GoVoyage tenía cientos de personas en Francia, entonces todo se hacía muy complejo, ¿no? Con decenas de plataformas diferentes, que cada uno creía que la suya era la mejor, con diferentes estrategias, equipos, con los miembros del consejo opinando sobre a quién puedes tener y quién no puedes tener en el equipo, y destruyendo valor más que creando muchas veces. Pero bueno, pese a todo eso, pues sí es verdad que cuando eres muy grande y te haces el líder, pues algunas sinergias hay, y conseguimos en 4 años, ahora ya de forma orgánica, pues a esos 3.000 millones de ventas, añadirle 1.500 más, que la verdad es mucho para lo que ya era grande,
y pasar a vender 4.500 millones cuando salimos a bolsa y 120 millones de EBITDA. De esa experiencia que tuviste, que fue muy grande, ¿qué es lo que tú ahora recomendarías? Por ejemplo, lo has dicho, que cada plataforma era diferente. No sé si llegasteis a integrar una única plataforma o mantuvisteis 3 plataformas diferentes, o a nivel de equipos, ¿cómo creas una cultura similar o dejas culturas diferentes en diferentes empresas? O sea, ¿cómo ese proceso tú ahora lo recomendarías a volver a hacer? Sí, o sea, yo un día tengo que escribir un libro porque eso fue durísimo para todo el mundo, complicadísimo, con muchísimas cosas mal hechas, algunas bien, pero muchas mal. Algunos errores nuestros, otros impuestos desde arriba, muy complicado. Yo creo que primero, las cosas así que muy básicas para que las sepa todo el mundo, y creo que son simples, es que una adquisición es mucho más fácil que una fusión, porque cuando tú compras, tú eres el jefe, punto. Cuando te fusionas, bueno, no está claro quién es el jefe, quién manda, hay debates, y una compañía tiene que tener una clara línea de mando. Para mí esto siempre ha sido importante. En nuestro caso, la adquisición de Opodo fue bastante sencilla, porque era un equipo pues, muy internacional, muy profesional como nosotros, y entendían que habían sido comprados y que ya está, punto. Y que había nuevos jefes y había que obedecer. La fusión con GoGoYa fue complejísima, porque era un equipo que era muy diferente a nosotros, porque era gente que no tenía una educación formal ni habían ido a escuelas de negocios y no hablaban idiomas, no hablaban inglés, con lo cual teníamos que hablar con ellos en francés. Y claro, crear una empresa global que interactúe con todo el resto global, cuando tú solo hablas en francés, ya es un reto, ¿no? Y todo, no tenían cultura de metrics, de reporting, entonces todo era muy complicado. Yo el primer día de oye, fusiones, no las hagáis. Haced un par de adquisiciones primero. Y la segunda también sí, hay que ver bien qué es lo que compras, ¿no? Comprar tamaño tiene peligro. A mí me interesan más adquisiciones por tecnologías diferentes, mercados que no tengas, pero comprar para intentar consolidar en tu mercado no siempre creas todo el valor que creaste, ¿no? Pero sí, o sea, es para haberse matado. Pero lo más importante es que haya un dueño claro. Yo anécdotas de esas tengo millones, ¿no? Pero millones, que un día escribiré un libro de verdad. Todas estas operaciones, Javier, tanto volviendo a ti y a Associates, a Permira, ¿vienen ellos, la generáis vosotros y luego también las adquisiciones posteriores lo mismo, ¿no? Si es orgánico sale de los gestores o viene impuesto por el consejo. Las rondas fuimos nosotros, pero a pedal, digamos. Nosotros íbamos contactando y como era un ambiente más o menos positivo, en cuanto contactabas a un venture capital, solías tener bastante interés y ya te iban siguiendo, ¿no? Y esto sale porque en ese momento decidís que tiene que haber un cambio que salgan los VCs. No, las rondas en ese momento era porque perdíamos dinero y pensábamos que había que tener dinero. Y que no hay nada mejor para darte tranquilidad y para tener éxito que tener mucho dinero, ¿no? Entonces, pues la verdad levantamos, no voy a decir todo el que pudimos, porque podríamos haber levantado más, pero levantamos bastante, ¿no? Igual, pues nos sobraron 10 millones que nunca nos gastamos, fue lo mínimo que tuvimos en caja, fue 10 millones, pero hubo un momento, cuando teníamos 10 millones en caja, yo recuerdo perfectamente como uno de nuestros miembros de nuestro consejo era el momento del estallido de la burbuja.com, toda la gente estaba súper deprimida, no sé cuánto, aunque Dreams iba razonablemente bien, como veis, crecíamos 30-40% por año al principio, que no estaba mal, que no era nada comparado a los 100 o 200% después, pero tampoco es para decir que iba fatal, ¿no? Pero la gente estaba muy deprimida diciendo que Internet, que era todo un gigante con pies de barro, que se iba a morir, y nos enviaron unos expertos de uno de nuestros accionistas que en mediodía llegó a visitar eDreams. Esto debía ser el 2003 o algo así, que teníamos como 10 millones de euros. Después de mediodía dijo en el consejo, no, esta empresa no, hay que venderla por la caja, por 10 millones, porque nunca en la vida conseguirá ganar suficiente ni para pagar el coste de los agentes del call center, ¿no? Visionario. Sí, 3 años después la vendimos por 150, ¿no? Pero este era el gurú. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Entonces dices, oye, es verdad que me sobraron 10 millones, pero menos mal que los tuve, porque si no hubiera tenido esos 10 millones en ese momento, igual sí que me venden o me cierran, ¿no? Entonces, eso para las rondas de financiación. Y aparte yo vi a mucha gente morir en esa época por no tener suficiente cash. Empresas buenas, muchas, ¿eh? Muchísimos amigos míos brillantes, que luego han tenido carreras brillantes otra vez, pero sufrieron mucho en esa época porque tuvieron que cerrar sus empresas. Luego los LBOs, el primer LBO sí fue un proceso porque llevábamos ya desde el 99 hasta el 2006, pues que la gente está invertida y muchos decían, oye, ya toca, ¿no? Entonces intentamos hacer un proceso de venta, se organizó con un banco y salió TA, ¿no? Un concurso y ganó TA el concurso. El segundo LBO, nosotros estábamos empezando a ver la salida a bolsa. Estábamos empezando a salir a bolsa en el 2010.
aunque yo creo que era todavía un poco pequeña para hacerlo en serio, pero bueno, ya nos decían los bancos que podíamos sacar la compañía a bolsa y estábamos empezando el proceso, pero era largo porque en esa época iDreams era todavía un holding americano y para la CNMV se le atragantaba sacar a bolsa una compañía americana, nunca había salido una compañía americana en España, entonces todo era un poco complicado. Y mientras estábamos en las complicaciones vino, es decir, que vino sin que nosotros lo buscáramos ni nada, Permira, haciendo una oferta muy buena y diciendo que no sé, en un mes cerraba el deal. Y fue brutal porque lo cerraron en un mes, pero claro, yo nunca había visto algo así ni nunca lo volví a ver, ¿no? O sea, yo cuando los VCs venían a hacernos due diligence, pues era uno, ¿no? Había una persona que nos hacía preguntas. Cuando TA nos hizo due diligence, pues ya era más pesado, había un equipo de 2 personas que igual se pasaban pues 2 semanas haciendo preguntas. Cuando vino Permira, desembarcó un equipo como de 40 personas en el hotel que estaba en el mismo edificio donde nosotros teníamos las oficinas, en el World Trade Center, y esas 40 personas se pasaron pues 3 semanas, todo el día en la oficina, hablando con todo el mundo, todos los departamentos, y eran expertos de todo, como te digo, ¿no? Se los traían de todo el mundo, al experto máximo en financiación internacional, experto máximo en transacciones, experto máximo en tecnología, y aparte de esos, tenían un equipo de abogados y como 3 equipos de KPMG para hacer due diligence financiera, due diligence de negocio y due diligence técnica, ¿no? Entonces, bueno, era brutal. Te invaían la compañía como con 60, 100 tíos, que eran casi más de los que éramos nosotros en el momento, y era brutal. ¿Y cómo planteas la salida a bolsa? O sea, Permira a cierta consolidación. ¿Y cómo plantea una salida que está por encima de los 1.000 millones, ¿no? Que ahora sería un unicornio. O sea, ¿cómo es todo ese proceso? Lo que pasó es que cuando ya creamos el unicornio, digamos que el estatus se consiguió en el 2011, ¿no? Ya cuando compramos Opodo y tal, pues ya, bueno, vendíamos 3.000 millones y ya la valoración conjunta de esas operaciones era 1.000 millones. Y entonces el problema es que, claro, ya unicornios no hay tantos que los puedan comprar. Igual que vender una empresa de 20 millones tiene muchos compradores, de 100 millones, empresas de 1.000 millones para arriba, los compradores empiezan a ser pocos, ¿no? Y los private equity tienen que vender. Es su función en la vida y a ellos les encanta estar 4 o 5 años. Cuando pasaron 4 años, ellos dijeron, mira, vamos a ver qué. Y el único path que tú puedes controlar es una salida a bolsa. Una salida a bolsa sí que lo haces tú y sales a bolsa y el mercado es suficiente profundo que si sales, pues tienes algo de liquidez, ¿no? Y entonces eso es lo que hicimos, ¿no? Y evidentemente que, como en todas las salidas de bolsa, mientras estás saliendo, se te aproxima gente que te quiere comprar antes de que salgas a bolsa, porque es más sencillo comprar una compañía privada que una compañía pública, ¿no? Siempre tienes que lidiar con las dos, pero y a nosotros se nos acercaron muchos. Pero nosotros teníamos bastante claro que, por un lado, yo personalmente, lo que me faltaba a mí en mi lista de objetivos personales de negocio en la vida era sacar la compañía a bolsa, porque el otro más o menos lo había cumplido. Y la gente estaba contenta con cómo iba la compañía, etcétera, y parecía que, y aparte nadie nos hizo una oferta como para decir que no. Entonces salimos a bolsa, que es un proceso que es muy complicado, pero que está muy, muy bien organizado, con lo cual al final es bastante más fácil para el equipo que un LBO. Un LBO es durísimo para el equipo, es súper difícil, porque te hacen unas preguntas tremendas, ¿no? Y no hay una cosa que no te miren. El due diligence del IPO es más pequeño, ahora luego el proceso es divertido, ¿no? Porque tienes lo que llaman el roadshow, que es que te vas pues durante 2 semanas, estás más o menos un día no más en cada ciudad de Europa importante financiera, pues un día en Frankfurt, otro en Nueva York, otro en Londres, otro en París, otro en Madrid, otro, bueno, así estás haciendo otro en Boston, todas las grandes. Te toca viajar a veces en jet privado porque no siempre hay vuelo comercial que te conecte bien. Yo como CEO no me enteraba ni dónde estaba, ni en qué país, ni a dónde iba, ni qué hora era, porque a mí me metían, yo iba acompañado siempre como de 20 personas, que te meten en todas estas cosas, te cogen, te meten en una furgoneta, te dicen, ahora vas a ver a este tío, no sé qué, te van haciendo el briefing de a quién vas a ver y cuáles son sus preocupaciones, tú llegas, pum, haces la presentación, pum, y te llevan y te van al otro, y aparte las van cambiando, porque se van cambiando, y tú, bueno, no te enteras de nada, no comes, no cenas, es brutal durante 2 semanas, pero divertido. Luego, para los que es horrible es para los banqueros, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, hay un momento del IPO que hay los equipos legales y de banqueros de todos los que participan, que suelen ser pues como 3 o 4 bancos de inversión, con lo cual tiene, digamos, pues el equipo de Goldman, el legal de Goldman, legal de JP Morgan, legal de UBS, legal de Santander, el legal de Permira, el legal de Arden, el legal, y luego los auditores de todos esos, o sea, no sé si son 50, 100 personas, que se pasan en un sitio que se llama The Printers en Londres, y entran a la habitación para revisar el folleto, que es un libro gordísimo, no sé si tiene 500 páginas, es enorme, de páginas finitas, con números pequeñitos que explican todo, ¿no? Y van hoja por hoja
todos diciendo, a ver, ¿algún comentario en esta hoja? No, la aceptamos, venga, siguiente hoja, comentario, bueno. Si hay un comentario, se la tienen que llevar manualmente, ahí mismo, a un sitio donde imprimen de nuevo la hoja, la vuelven a poner, todo un proceso del siglo XIX, parece la imprenta de Gutenberg, lo que hacen, ¿no? Pero el resultado es que se pueden pasar esas 100 personas en una habitación sin salir, ni de día ni de noche, 2 días, 3 días, es brutal. Y tienes historias de gente, por ejemplo, tenía un banquero que estaba conmigo y decía, no, yo esto lo llevo muy bien porque tengo un método infalible, que es que yo cuando ya no puedo más de sueño, me busco un cuartito pequeñito donde me siento en una silla, así cierro la puerta un poco y cojo el móvil en la mano. Y es súper guay porque en el momento que te duermes se cae el móvil y hace un ruido y te despiertas. Y es súper guay porque descansas y no pierdes tiempo y puedes volver. Yo lo oía y decía, joder, ¿en serio, tío? Esta es tu vida, esto es lo que haces tú. Porque yo lo hacía una vez en mi vida, pero estos banqueros lo hacen cada semana. Y yo, tío, todo orgulloso, ¿no? Me decía eso y de joder, qué vida más dura. Toda una experiencia lo de la salida a bolsa y el roadshow. Oye, volviendo un poco la vista atrás, en tu época de Daydreams, o sea, ¿qué hubieras hecho de diferente o qué harías diferente ahora o grandes puntos? Por un lado, como soy un tío muy prudente, yo, mira, por si acaso nada, no va a ser que se nos rompa, ¿no? Porque al final fue bien, digo, tuvimos momentos de sufrimiento y tal, pero al final, pues todos los inversores de Dreams siempre han ganado mucho dinero, todos los miembros del equipo también, hemos creado a muchos clientes felices, ¿no? Tengo más de 14 millones de clientes por año, más o menos es un proyecto de éxito, ¿no? Donde todo está bien. Y claro, luego, si lo ves y yo supiera que todo lo bueno no iba a cambiar, entonces cambiaría muchísimo, porque yo creo que me equivoqué 300 millones de veces, ¿no? En muchas cosas, y en muchas yo me tomo las cosas muy en serio y soy muy, yo lo veía como profesional, pero igual soy muy duro, ¿no? Entonces igual pues tendría que haber sido más people oriented en muchas cosas, ¿no? Y cuidar más de la felicidad de mucha gente. Y Dreams es un sitio para gente que le va la caña, que le va los resultados y no necesita que le digan lo guapo y lo bueno que es todo el tiempo, ¿no? Pero igual hubiera estado bien que yo fuera un poco más así o que le dedicara más tiempo o me rodeara de gente que era así. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en el consejo de Last Minute, que curiosamente los que lo llevan son mis primeros empleados de Dreams Italia, que después se fueron y hicieron esto, pero ellos, que son como yo, son de lo peor, también de resultados y tal, lo digo en el sentido de broma estricto, pero es gente que le importa mucho resultados, muy analítica, muy matemática, muy trabajadora, pero sí que se han sabido rodear de gente que le importa mucho la cultura, ¿no? Yo en eDreams, el departamento de recursos humanos era un departamento de cost cutting, de reducción de costes, no era su... En cambio, es que una visión un poquito limitada, como creo ahora, de lo que es eso. En cambio, en Last Minute, la verdad es que sí que crean un ambiente buenísimo ese departamento, y yo creo que no cuesta mucho y se consigue mucho si consigues eso. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho en Last Minute de cómo hacer las cosas mejor también. El consejo para mí eran mis enemigos, porque eran aquellos que me podían echar, y en el caso de Last Minute, pues los hacen medio amigos, ¿no? Y pues probablemente sea mejor, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que se puede aprender siempre. Javier, una pregunta que llevo yo dándole vueltas estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué te lleva durante, creo que son 15, 16 años, estar a pie del cañón con una agenda o una intensidad de trabajo muy elevada, cuando tienes, además, en 2006 y en 2010, 2011, 2 eventos de liquidez significativos, ¿no? ¿Cuál es tu motivación para seguir durante tanto tiempo ahí con esta alta exigencia? Yo a veces también me lo pregunto, ¿no? Porque yo cuando me fui de eDreams era de lejos el CEO de la industria de online travel más longevo de todos. No había ni uno, ni en Expedia, ni Travelocity habían durado ni la mitad que yo, ¿no? Entonces, a veces dices, oye, igual es que me pase y me tenía que haber retirado antes, ¿no? Porque probablemente sea bueno renovar la sangre, ¿no? Pero bueno, yo cuando estaba en eDreams, como dije desde el principio, y todos los del equipo, o sea, nunca estábamos ahí para decir, oye, vamos a venderlo en 2 años, de 3 años y a forrarnos, ¿no? Sino que nosotros queríamos hacer una gran empresa. Y entonces, como más o menos iba saliendo bien y cada año era más grande que el anterior y cada vez era más difícil y tenía retos nuevos, pues nos gustaba y nos parecía un reto interesante, ¿no? Y era imposible aburrirse en eDreams, entonces estábamos divertidos. Luego, en el 2006, pues primero yo era muy joven todavía y luego yo desgraciadamente tuve ahí unos dramas familiares, mataron a mi madre, un loco, y se murió mi padre que llevaba tiempo enfermo, y también nació mi primera hija, entonces tuve como en el lado familiar muchos cambios, algunos muy duros, y yo no estaba yo para jubilarme o para nada. Yo necesitaba, a mí Dreams me dio la estabilidad para sobrevivir esos dramas, ¿no? Yo necesitaba un sitio donde tuviera mi mente en otra cosa. Yo creo que el 2006 fue más claro, ¿no? Es que no me lo podía ni permitir, yo creo, ni psicológicamente, ¿no? Y aparte me gustaba la empresa y iba bien y lo sentía bien. Y luego en 2010 ya probablemente, ahí ya es más difícil de entender, porque ahí ya, por ejemplo, James, mi otro fundador, se
ya decidió que no quería seguir. Y yo seguí, bueno, por un lado por buen motivo, porque yo decía, oye, si va a venir un private equity grande y quieren fusionar y comprar a otros, pues va a haber 3 candidatos para llevar la empresa, evidentemente, hay 3 CEOs ahí, ¿no? Entonces, si yo no soy el que lidere todo esto, pues probablemente acaben echando a todo mi equipo, ¿no? Que un poco es lo que pasa en estos casos, ¿no? Al final, el CEO que lleva el grupo, cuando hay una fusión-adquisición, suele fiarse de su equipo, y es verdad que puede coger a gente buena del otro, pero muchas veces las redundancias son en el adquirido, ¿no? Y es lo que pasó, que las redundancias mayores pasaron en Opodo y en Mogollón, ¿no? En el caso. Y entonces yo no quería que echaran a todo mi equipo que había confiado tanto en mí y lo que yo había creado en tantos años. Entonces me quedé, y también un poco por ego, yo creo que esa es la parte mala, porque quería eso, hacerlo de la salida a bolsa, ¿no? Me faltaba eso, y mis compañeros de Stanford y tal, que son malas referencias, pues porque a todos les ha ido muy bien y todos han salido a bolsa, pues todos te calcificaban como que hay 2 tipos de emprendedores en el mundo, ¿no? El que saca empresa a bolsa y el que no. Y me decían mis inversores y decían, tú eres de los que sí, de los que la va a sacar. Y esa presión estúpida también me influía seguramente, ¿no? Y más o menos lo pasaba bien. Ya cuando en el 2015 ya no me lo pasaba bien, porque con private equity era muy complicado, sobre todo porque teníamos esa dicotomía en el board, que la mitad era francés, la mitad internacional, nos peleábamos todo el tiempo. Luego yo ya llevaba, como dices tú, ya 10 años en que yo ya podría haber dejado de trabajar y tenía el dinero de la primera LBO, del segundo LBO y de la salida a bolsa, todo ese dinero en la cuenta corriente donde había llegado, porque estaba tan ocupado que no había tenido tiempo ni de sacarlo, ni de ponerlo en un plazo fijo, ni de invertirlo, ni de comprarme una casa, ni de comprar un barco, ni de nada, ¿no? Luego a mis hijos no los acababa, estaban haciéndose grandes y no los veía. O sea, como 10.000 motivos me dijeron a mí, mira, ya lo has dado todo, ya no te lo pasas bien, ya hay un equipo que sin ti va a ir muy bien. Habíamos contratado a Dana, el nuevo CEO, pues lo contratamos 4 años antes para prepararlo para ser CEO. Y entonces yo me quedaba tranquilo de que más o menos todo iba bien, y menos mal que lo hice, porque desde entonces han sido pues los mejores 5 años de mi vida, y en gran parte profesionalmente gracias a conoceros a vosotros y a estar en For Founders, que ha sido pues una experiencia fantástica. Oye, y comentamos que no recuerdo, Marc, ¿cuándo lanzamos el primer vehículo de For Founders? 2017. 2017. También para la audiencia, que sepan que antes de lanzar un vehículo pues hay un trabajo previo que fueron prácticamente 2 años antes, que empezamos pues junto con Mare, Jesús y Javier pues a trabajar el proyecto en sí, ¿no? O sea, sobre el 2016 empezamos a comentar para preparar todo el proyecto. Oye, ¿por qué te involucras en For Founders, que es un vehículo pues en early stage, ¿no? Más orientado a España? ¿Y cuál es tu involucración en las compañías, en cómo les apoyas o qué grado tienes? Mira, yo en ese momento yo quería buscar algo que me encajara a mí personalmente, ¿no? Yo no quería ser más consejero delegado, porque ya lo había hecho casi, había sido consejero delegado de startup, consejero delegado de compañía de alto crecimiento, consejero delegado de compañía cotizada y tal. Entonces yo ya más o menos me lo sabía y no me motivaba demasiado, y aparte yo quería tener un poco de vida normal y cambiar un poco de aires, ¿no? Entonces, Venture Capital me pareció interesante, de tecnología, pues porque lo que sí me sigue emocionando es la innovación, que como os dije era uno de los drivers de toda mi vida y que sigue siendo, ¿no? Y en particular todo lo que tiene que ver con Internet, que es fantástico y fascinante, cómo puede mejorar la vida de las personas y cómo sigue haciéndolo, ¿no? Entonces y aparte me sentía que yo había tenido suerte de vivir ciertas cosas que no todo el mundo ha podido vivir en los negocios, y que eso podía ser útil pasárselo a otra gente, ¿no? Entonces creo que Venture Capital es una plataforma genial para conseguir todo eso, ¿no? Para ver, entender proyectos innovadores, conocer a gente ambiciosa que quiere crear productos bonitos, el ayudarles en pasos que igual ellos no han hecho y que tú, claro, si los has vivido antes, pues todo, ¿no? Desde levantar dinero hasta despedir a toda tu plantilla, que a veces toca, hasta buscar pues, debates sobre si tienes que tener una marca o más marcas o internacionalizar. Todas esas cosas, si has llegado muchos años, pues ya puedes por lo menos contribuir a la discusión, y yo creo que es útil, ¿no? Y luego también quería hacerlo con gente que me gustaba, porque ya me había peleado mucho yo. Y yo, pues aunque no nos conocíamos mucho, sí que nos conocíamos de tiempo. Con Jesús yo lo había visto muchas veces en la Acelera Seed Rocket y me había encantado todo, su estilo, su capacidad, su sencillez. Bueno, tú eres un pionero y una persona importantísima en el mundo del Internet en España, aunque tú nunca lo dices y nunca nadie lo diría hablando contigo por lo sencillo, pero yo siempre he estado muy impresionado y me gustaba mucho.
Y a Marek lo respetaba mucho por todo el trabajo de Atrápalo, que era siempre un competidor de los buenos, al que veíamos nosotros, porque habíamos tenido competidores de todos, buenos, malos, malísimos y buenísimos, y Atrápalo era de los muy buenos, que siempre tenían cosas que nos hacían estar firmes y en pie. Y luego también pues con Mark fue muy rápido, pues nos caímos muy bien rápidamente y fue como muy rápido el pensar que ese equipo a mí me gustaría trabajar y que veía muchas sinergias también, ¿no? Entre todo el conocimiento de la industria que tenéis tú y Mark de Venture Capital, de la inversión, y Mark muchísimo en todo el tema de operaciones, estructuración, etcétera, con tu enorme capacidad de conseguir deal flow, que no creo que haya nadie en España, desde luego, que tenga algo que se aproxime al tuyo, ¿no? La experiencia de inversores y de empresas de Marek, etcétera. Y igual yo aportaba la parte de gran empresa o de todos los procesos de crecimiento a empresas mucho más grandes que pueden ser útiles para compañías del portfolio, ¿no? Y en eso, yo, pues lo que participamos todos es en la selección y elección de compañías en las que invertimos, en generación de deal flow y en selección de empresas. Y luego, pues cuando son empresas que más o menos están en un momento que tenga que ver con la experiencia de alguno de nosotros, a mí me caen, pues todas las de viajes me caen a mí, pero también otras de comercio electrónico, etcétera, o que tengan que hacer una adquisición, que tengan que hacer algunas cosas de estas, pues les podemos ayudar en eso, ¿no? Y yo tengo que decir que me he quedado impresionado en algún email, algún emprendedor nos ha dicho que quería comprar o ser adquirido, ¿no? Y la verdad es que tú les enviaste un mail en algunos de estos y la verdad es que siempre con Mark comentábamos, joder, habría que encuadernar este email y publicarlo porque es hiper interesante como consejos antes de ser adquirido o antes de comprar, todo lo que hay que revisar para tener una buena experiencia en todo ese proceso, porque como tú dices, normalmente acabas comprando una vez o acabas vendiendo una vez, pero haberlo hecho simultáneamente o varias veces te genera una experiencia. Oye, ¿cómo detectas la ambición en los emprendedores, ¿no? Porque una de las cosas que, sobre todo tú tienes cuando analizas un proyecto, cuando ves un proyecto, sí que tienes muy metido en la cabeza el tema de ambición, ¿no? De crear un proyecto grande. ¿Cómo detectas esa ambición? Bueno, yo creo que hay como varias cosas, ¿no? O sea, la ambición más o menos viene de serie en un fundador, pero es verdad que no todos, ¿no? Porque sobre todo aquí me ha pasado más aquí en Silicon Valley, un emprendedor es ambicioso, no hay otra forma, porque todo el mundo sabe que tiene que levantar una ronda de seed y luego una A, luego una B, luego una C de no sé cuántos millones y claro, no te van a dar nada de eso si no tienes un proyecto brutal. Simplemente para que te hagan caso tienes que ser ambicioso. Aquí es verdad que la tradición en particular en Cataluña ha habido mucho, ¿no? De pyme que se ha creado pequeñita, sin inversión extranjera y que ya va bien y que también es un modo de vida muy, muy razonable y aceptable. Y te puedes encontrar con algún reconvertido de estas pymes que quiere crear su empresa de internet pero llevarla como si fuera pyme, ¿no? Yo recuerdo a uno de los emprendedores que luego ha tenido muchísimo éxito, no voy a decir quién es por si acaso, pero que nos decía, y tampoco voy a decir de qué región, que él su ambición era ser la tienda más grande de su pueblo. Y luego es un líder español y europeo, ¿no? Pero decía, joder, ¿en serio cómo puedes tener en Internet que tu ambición sea ser la más grande de tu pueblo, de tu región, ¿no? Entonces pero eso en la primera conversación ya te das cuenta, ¿no? Yo creo que lo que es más difícil es, primero, con la ambición te cabe una capacidad para hacerlo, ¿no? Porque también hay gente pues, que quiere hacer eso, pero que no habla inglés. Y digo, bueno, pues si no hablas inglés, no es obvio contratar equipos internacionales que sean muy buenos, no es obvio atraer inversores internacionales buenos. O sea, hay ciertas cosas como que son requisitos importantes para ser muy grande. Yo digo, no para ser mediano o pequeño, pero también hay un mínimo de conocimiento anterior, ¿no? Si no has tenido un MBA o no has trabajado en una empresa donde hayas aprendido más o menos cómo gestionar una empresa, pues hombre, hay ciertas cosas que claro, si no sabes hacer bien un presupuesto de una empresa, un plan de negocio, si no sabes plantearte muy bien márgenes y tal, pues no es fácil que la lleves a beneficios, ¿no? O si no entiendes la diferencia entre un coste y una inversión, que le pasa a mucha gente, ¿no? Muchos que son ingenieros y empiezan, no acaban de ver la diferencia entre criterios de caja y de vengo. Y todo eso, sí, parece tontería, pero al final es importante para que vaya todo bien. Entonces, yo creo que hay un tema de capacidad que es más difícil. Y luego hay uno más difícil todavía, que es que a veces tienes gente ambiciosa y capaz, pero que no tiene una intención muy clara de crear un negocio, yo lo llamo, en comillas, de verdad, que es un negocio que gane dinero y se sostenga por sí mismo. Hemos vivido en una época, los últimos 6 años, de gran exceso de capital en todos los mercados públicos y privados, y entonces, claro, se han creado muchísimas empresas que tienen muchísima audiencia o incluso algunos muchísimos ingresos, ¿no? Revenue, pero que pierden cada año más dinero, ¿no? Y que cada año necesitan una inversión mayor
y que como hoy en día muchas veces las valoraciones se generan a base de la dilución, pues contrariamente a lo que debiera ser, mientras más pierdes, más dinero necesitas, y como te diluyes un 10-20%, pues más vales. Lo cual a mí me parece que va a explotar ese modelo, ¿no? Entonces, eso es lo que es difícil para mí, encontrar un entrepreneur que yo diga, este tío va a crear una gran empresa rentable de verdad, que va a vivir de por vida. Porque Javier, en todos estos años que llevas en el sector tecnológico y ahora con tu visión desde For Founders como inversor, como Venture Capital, ¿qué diferencias principales percibes en el mercado? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado en el mundo de la inversión? Bueno, yo ahí lo primero que sí iba a decir es que me siento súper afortunado de invertir con profesionales, con vosotros, ¿no? Porque yo antes también intenté, durante toda mi vida he invertido como angel, porque yo creía que algo de Internet sabía y que, bueno, que eso me servía para invertir. Y la verdad, creo que invertir como angel está bien, pero tiene sus limitaciones, y que invertir con un grupo de profesionales que, bueno, con todo lo que hace For Founders, ¿no? Que son un deal flow que nunca en la vida tuve yo, con lo cual puedes elegir de más cosas que las que me iban llegando a mí. Tienes muchísimo para elegir y mucho para comparar. Luego tienes por una red de scouts que te permite que te vengan muy cualificados, porque los scouts son gente que es muy experta en esa industria en particular y que invierte y dedica dinero a la empresa, con lo cual también viene ya con un experto que tú te fías y que ha tenido éxito, que la ayuda. Luego el criterio de 4 socios muy senior que saben mucho y de un equipo de asociados muy listos que trabajan mucho te ayuda. Entonces yo creo que es esencial para mí invertir en Venture Capital. Entonces yo he dejado de invertir como angel en España, en Europa, porque eso ya lo hago a través de For Founders y muy contento de ello, ¿no? Porque creo que cada vez, si me decías, bueno, a mí me recuerda el periodo que hemos vivido hasta ahora, desde que empezamos For Founders hasta ahora, me recuerda un poco a la burbuja, a antes de que estallara la burbuja de Internet, donde cualquier cosa que fuera Internet valía muchísimo, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que la burbuja de Internet duró 2 años y muchas empresas que se hundieron, pues son empresas que más o menos se están repitiendo ahora, ¿no? Que tampoco son tan diferentes. Si ves, tampoco voy a decir nombres, ¿no? Pero si ves Webvan, Boo, etcétera, que son empresas que levantaron 80 millones, 60 millones y se hundieron todas tremendamente, pues tienen equivalentes ahora y de hecho con mucho más dinero levantado, ¿no? Que siguen sin tener beneficios y que no se sabe si van a tener beneficios, con lo cual en el momento en que se termine la disponibilidad de capital, que podría haber un riesgo ahora, ¿no? Porque ahora con la mezcla de COVID, guerra en Ucrania, inflación, etcétera, están cambiando muy rápidamente los mercados y ya se ha visto, las cotizadas tecnológicas han caído 25% del pico y muchísimo más las que no tienen beneficios, no han caído 50% ya, pues todo eso al final tiene consecuencias en los mercados privados poco a poco, pues claro, ya no vas a hacer una ronda a las valoraciones ni te vas a arriesgar por beneficios futuros cuando igual no hay financiación, ¿no? Entonces, yo creo que hemos vivido una época de boom, que es peligrosa, y que ahora viene una época que se va a parecer más a lo que fue toda mi vida, que fue desde el 2001 que se murió, digamos, la burbuja, hasta el 2014 que salimos a bolsa. Lo único que importaba y lo que viví yo toda mi vida era tener un EBITDA importante y el EBITDA growth, y todo el resto te decían, a ver, macho, sáltate tus rollos, no me interesa, ni tus usuarios, ni tus visitas, ni tu revenue, ¿cuánto ganas? Y yo creo que a la larga la realidad es esa, ¿no? Que una empresa que no gana dinero no es una empresa, es un proyecto, es una cosa de futuro, una visión, ¿no? Sí, es algo que en nuestras reuniones comentamos regularmente. Bueno, y esto que comentas, ¿hasta dónde crees que va a llegar la corrección a nivel de mercados, a nivel de valoraciones? ¿Qué percibes que va a haber en early stage? Claro, ahí hay un decalaje importante, ¿no? Respecto a mercados cotizados. Sí, pero ya verás cómo se ajusta antes de lo que pensemos, ¿eh? Porque claro, es que es muy rápido, porque claro, si las cotizadas cambian y ya no hay salidas a bolsa, pues de repente las series D y C empiezan a estar tocadas, y si no hay series C, y no pasa tanto, en meses, en 6 meses, un año, está todo el mundo igual. Dependerá un poco de qué pasa de verdad con la economía, ¿no? Si entra en recesión o no. Ahora hay ciertos indicadores de que puede entrar, otros de que no. Llevamos una época muy buena en que no ha habido recesiones, ¿no? Pese a crisis grandes. Pero es verdad que cuando se juntan tantas cosas negativas, de repente da miedo, habrá que ver. Yo, desde luego, como inversores nosotros, que siempre lo hemos sido, que nosotros hemos intentado apostar por empresas que o bien ya generan resultados positivos o vemos que lo van a generar muy pronto, porque nunca hemos querido especular con gente que no tiene ningún path to break even, ¿no? Pues yo creo que cada vez va a ser más importante eso.
en estos próximos años. Está claro que es una de las cosas que es construir un buen negocio, ¿no? A medio y largo plazo es esencial para cualquier inversor, entre comillas, que queramos participar de esa compañía, porque los que somos un poco, como tú dices, Javier, un poco viejos en el lugar, pues ya hemos visto de todo, ¿no? Y que estos son ciclos, pero al final lo que mandan son los resultados. Oye, por concluir, ¿cómo pasa de ser un CEO de una empresa cotizada a producir musicales por afición? O sea, un sector, vamos, que aparentemente desde fuera es difícil y que, bueno, entiendo que bajas al barro porque tampoco tienes un equipo, un super equipo como Ni Dreams, con unos resultados espectaculares, porque yo tengo que ver 2 obras tuyas y la verdad que me pareció brutal las 2 que he visto, vamos. Gracias, Jesús. No, bueno, claro, una de las cosas que yo cuando me fui de Dreams, que yo de ahí trabajaba, pues, no sé, 70, 80 horas semanales y tenía muchísimas reuniones los sábados por la noche, los domingos por la noche, tal, pues hombre, unas cosas que dije yo esto ya no quiero para mi vida, no me hace falta, ¿no? Entonces yo tengo que organizarme mejor y tengo que tener tiempo para poder hacer otras cosas que siempre he querido hacer. Y yo siempre he sido muy musical, yo he tocado piano desde pequeñito y lo que pasa es que como consejero delegado tocaba poquito, porque no tenía tiempo tampoco, ¿no? Entonces, en cuanto terminé Dream, me fui metiendo pues más y acabé haciendo muchísimo, ¿no? Y ahora hago muchísimo de música. Yo he tocado piano, pero ahora también he aprendido a tocar la batería, tengo un grupo, he cantado en musicales, he actuado en musicales, he bailado, compongo música, pero también pues, me apeteció el probar lo que sería a nivel profesional, ¿no? Porque todo esto yo lo hago a un nivel medio amateur, ¿no? La parte de música, porque tampoco quiero que sea mi profesión, simplemente me gusta, quiero disfrutar. Pero sí tenía eso de decir, mira, suena bonito, y se me presentó un proyecto de unos compañeros que había conocido pues haciendo música yo, que querían hacer un musical, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Hagámoslo, ¿no? Porque yo creo que en la venta de tickets hay muchas cosas que se pueden hacer parecidas a la venta de tickets de aviones, ¿no? Y es verdad, ¿no? Se puede hacer mucho de venta por internet y se puede hacer mucho en pricing, que no se hacía. Entonces, mis innovaciones en el mundo de los musicales, yo creo que fuimos los primeros en el mundo que emitimos pricing dinámico en venta de musicales, desde el punto de vista de negocios. Pero bueno, eso no es lo importante, porque yo lo hice por placer y por ver el proceso de creación de un musical desde que tienes solamente una partitura, ¿no? Que es lo que compras los derechos, que es una partitura. Pero luego tienes pues de seleccionar a todos los cantantes, bailarines, buscar del escenario, la música, orquestar los ensayos, negociar el teatro, todo eso, que es muy bonito, porque te reúnes con gente muy creativa, muy diferente a la vida que yo tenía. Pero es verdad que cuando yo iba a 3 musicales, me veía ahí peleándome los contados con el y decía, a ver, espérate, de verdad, yo estoy aquí enfadado, pasándolo mal y dedicándole 3 horas a negociar 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, cuando yo en eDreams les decía a la gente, a mí, si es, de verdad, no lo digo por presumir, pero es verdad, solo para yo le decía en eDreams, cosas de menos de 1 millón ni me veréis. Si vendes 3.000 millones, pues 1 millón, velo tú, ¿no? Y yo he pasado la vida negociando cosas de esas y ahora estaba lo mismo, igual de enfadado, pero por 1.000 euros. Y decía, hay algo aquí que tampoco está bien, Javier, te has pasado. Pero bueno, al final me he quedado yo con la parte artística de la música, que sigo haciendo mucho. Y bueno, no descarto hacer un musical, pero bueno, hice 3 y por ahora es lo que hay, ¿no? Que de verdad fueron muy bonitos, eran Rent y Phone Home, y me encantó la experiencia y con un grupo de artistas espectaculares, ¿no? Liderados por Daniel Anglés como director artístico y fue muy bonito. Muy bien, pues a mí me ha encantado la entrevista y me ha encantado porque conocía partes, pero no todos los detalles de esto. Y aparte, pues me parece, como he dicho al principio, o sea, me parece brutal que muchos emprendedores conozcan un poco toda tu trayectoria y las experiencias que se han vivido en compañías que pues ya tienen un cierto track record histórico y de generación de beneficios, ¿no? Porque a veces solemos mirarnos los emprendedores a corto plazo, lo que ha pasado en los últimos 5 años, los que han mirado los últimos 3 años, pero con una perspectiva mucho más larga y para mí es súper, súper interesante. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Javier, y Marc, igualmente. Sí, no, y yo añadir totalmente, ¿no? Yo he escuchado muchas veces la historia de Javier, pero creo que se habla bien poco. La historia de eDreams, la primera compañía, el primer unicornio español y la primera y única compañía tecnológica que ha salido a bolsa en España, ¿no? Si no recuerdo mal. Con lo cual, muchas gracias, Javier, por tu tiempo y felicidades por lo conseguido y por lo que viene ahora. Muchas gracias a vosotros, oye, un placer como siempre y bueno, aquí seguiremos creando muchos más eDreams, ¿no? Entre todos. Genial, un abrazo. Gracias, chao. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School.
Seed Rocket Startup School.